Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. En este bloque vamos a conversar en piso con el viceministro de Economía, Javier Charotti. Viceministro, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación, Eduardo. Un placer estar en tu programa. Viceministro, queríamos conversar un poquitito de esta inédita emisión que se pudo concretar en los mercados internacionales y hablar un poquitito del posicionamiento de Paraguay justamente entre los inversionistas. En líneas generales, viceministro, esta experiencia particular de la emisión de Paraguay, ¿qué lecciones deja, entre comillas, teniendo en cuenta de que Paraguay tiene una representación importante en el ámbito de los inversionistas extranjeros? Antes decíamos que Paraguay era poco conocido, que no se conocía mucho lo que hacía Paraguay, pero da la sensación de que con este tipo de operaciones que se concretan ahora, se da un mensaje en realidad opuesto, ¿verdad? Que Paraguay está siendo visto por los inversionistas y que es bien visto. Sí, totalmente, Eduardo. Creo que la estrategia de hacer un roadshow y salir en los mercados internacionales se basaba en eso, en salir a explicar lo que estamos haciendo, salir a contar nuevamente después de muchos años qué está haciendo el país, no solamente lo que hizo, sino lo que va a hacer, porque esto se basa mucho en lo que va a suceder en el futuro y las expectativas que ellos tengan de la trayectoria fiscal, de la estabilidad monetaria y de reformas importantes que el país necesita. Entonces son ese tipo de cuestiones las que uno se va y les explica y son las que forman las expectativas de estos inversores institucionales, ¿verdad? Y por supuesto la demanda que tuvieron nuestros títulos, especialmente en esta histórica colocación en moneda local, en guaraníes, muestra que los inversionistas institucionales ven un Paraguay que va a estar mejor en los próximos años, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales puntos de interés que ustedes notaron por parte de los inversionistas sobre la situación de Paraguay y sus planes, viceministro? Y siempre son conversaciones que siempre empiezan con la parte macroeconómica. Eh, Normalmente se empieza con crecimiento económico y quieren ver las perspectivas de crecimiento, que el Paraguay tiene muy buenas perspectivas de crecimiento, un crecimiento mucho más balanceado en los próximos años, con los sectores claves contribuyendo de forma bastante pareja al crecimiento. También después tenés que hablar de la parte fiscal, la convergencia fiscal, mostrar una convergencia que sea creíble y responsable. Y por supuesto la trayectoria de la deuda que depende de esa convergencia fiscal. Y por último la inflación, ¿verdad? La inflación y cuestiones monetarias, si la inflación va a estar en meta, cuáles son las políticas que va a implementar el Banco Central. Entonces son esos, y reformas claves que va a tener la economía, que les dé una idea de cuál puede ser el potencial de crecimiento en los próximos años de la productividad y de la economía. En términos de lo que fue la inédita emisión de moneda local, viceministro, ¿esto cómo surge en el sentido de que el mercado estuvo dando algunas señales de que Paraguay podía conseguir esta emisión? ¿Ustedes cómo fueron interpretando estas señales y cómo se llega a concretar esta emisión en guaraníes? Es una estrategia que se implementó inclusive antes de arrancar el trabajo formal en el ministerio. Eh, el ministro de Economía tenía muy claro el camino que quería transitar. Se delineó una estrategia eh, en la que tiene varios frentes. Uno de ellos es el que estamos transitando, el que estamos conversando ahora. Y lo que primero se intentó hacer es marcar una referencia en el mercado local. En ese punto tenemos otra vez dos dimensiones. Uno es profundizar el mercado local tal que estos títulos tengan mayor liquidez y mayor profundidad. Y por otro lado, marca una referencia para los inversores institucionales extranjeros, ¿verdad? Los no residentes. Y eso fue, bueno, se cumplió en diciembre con esa histórica también emisión, en donde se hicieron varios cambios y también tuvimos una respuesta muy buena en el mercado local, de los inversionistas locales, también una demanda histórica, una tasa de interés sumamente atractiva, te diría hasta histórica también en guaraníes, el bono de 5 y 7 años, con 7,64 y 7,80 en moneda local en Paraguay. Entonces fue el primer paso. Y el segundo paso obviamente fue hacer un roadshow, explorar el mercado internacional, sentarse con los inversionistas institucionales
explicarle lo que ya se hizo, lo que se va a hacer, cómo se está haciendo. Y la respuesta fue muy buena, ¿verdad? La respuesta fue sumamente buena y bueno, tuvimos ese resultado histórico. Esa emisión concretada en el mercado local, viceministro, también había sido sumamente relevante en términos de mensaje y de señal, Sí. teniendo en cuenta ya también la participación de los inversionistas extranjeros o no residentes, como había comentado. En esa operación en particular, ¿tienen ustedes algún tipo de estimación de cuántos de estos inversionistas no residentes o extranjeros estuvieron participando en la compra de bonos? Y aproximadamente, si mal no recuerdo, el 20% de la emisión local fue para no residentes. Que justamente ya marca un mensaje de la demanda que Sí. están teniendo los títulos en moneda local, ¿verdad? Eso ustedes Totalmente. lo interpretaron correctamente. Totalmente. Realmente el primer paso, que fue la primera exploración, digamos, que hicimos fue en el proceso de dedolarización de un monto de 100 millones de dólares, que nos sentamos a negociar. Nos dimos cuenta nos dimos cuenta del nivel de tasa de que podíamos estar discutiendo. Pudimos tener información del mercado internacional de cómo iba a pricear este activo. Entonces, junto con la emisión en el mercado local, que fue la confirmación con los inversionistas locales, marcaron una referencia de lo que después se dio, ¿verdad? Retomando la emisión de bonos local, viceministro, ¿le sorprendió, entre comillas, las referencias teniendo en cuenta de que seguramente se iban con buenas expectativas, pero creo que las condiciones en las cuales se consiguieron estas operaciones fueron bastante favorables para nuestro país, ¿verdad? ¿Esto era prácticamente lo proyectado o Sí. sorprendió positivamente lo que pasó? No, era lo esperado. Fue el objetivo que teníamos. Obviamente son estimaciones que hacemos, tienen un rango de error, pero estaba dentro de lo esperado. Ujú. Teniendo en cuenta esta referencia nueva que se marca también en moneda nacional, viceministro, el deber o el desafío de Paraguay va a ser en próximas emisiones ir también marcando la curva de mercado, la curva de rendimiento en cuanto a los bonos locales y también ir profundizando este tipo de experiencias para que la porción en moneda local de la deuda también vaya subiendo. Esta es una cuestión fundamental para Paraguay. Sí, es fundamental, o sea, se está abriendo un camino nuevo, sumamente desafiante, tiene muchos desafíos, pero definitivamente es el camino que tenemos que transitar para tener un stock de deuda más diversificado, con menos riesgo de la volatilidad del tipo de cambio y poder alcanzar el grado de inversión que es lo que todos queremos, ¿verdad? Y también marca una herramienta sumamente interesante para Paraguay en términos de que nosotros sabemos de que los mercados internacionales son una opción sumamente válida y con opciones sumamente interesantes para Paraguay. No solamente los organismos multilaterales pueden darnos financiamiento, sino que también podemos acudir a los mercados con base en la buena imagen de Paraguay. Claro, o sea, las multilaterales siempre están presentes, los mercados internacionales también en moneda extranjera. Ahora lo nuevo es que también se abre el mercado para la moneda local. Obviamente hay un camino que transitar, hay que seguir desarrollando el mercado local, hay que cumplir, hay que seguir fortaleciendo la macro, hay que seguir haciendo bien las cosas y estos mercados van a seguir abiertos, ¿verdad? Y justamente eso marca también parte del compromiso o de los desafíos, viceministro. Paraguay consigue estas tasas de financiamiento muy cercanas a los países de grado de inversión o en Sí. la práctica de grado de inversión con base en su solidez macroeconómica sobre todo, ¿verdad? Paraguay tiene que mantener eso para poder seguir teniendo acceso a los mercados. No, totalmente. Una convergencia fiscal a los límites de la ley de responsabilidad fiscal creíble y responsable es clave y fue uno de los pilares. Que la inflación esté en la meta, sumado a la historia que la moneda cumplió 80 años el año pasado. Un plan de reformas bastante ambicioso, como la ley de pensiones y otros proyectos claves que van a ir siendo presentados en el Congreso para su tratamiento. Esos son factores fundamentales. Y lo otro es que, como bien dijiste, el mercado ya nos pone un precio de grado de inversión. Entonces las expectativas de que el país está avanzando hacia esa dirección
son fundamentales. Y se están dando pasos relevantes también, viceministro, en materia de que las calificadoras de riesgo internacional constantemente mencionan el tema de la alta porción en dólares de la deuda paraguaya como una cuestión que Paraguay tenía que revisar para ir mejorando su calificación crediticia. Ya el gobierno está dando pasos hacia adelante. Mencionaba el tema de esa operación de desdolarización con un organismo multilateral. Ahora las emisiones en guaraníes se está dando justamente un avance importante hacia ese gran objetivo. Y la profundización del mercado local, que también es otro gran objetivo. Sí, definitivamente con las calificadoras de riesgo se está avanzando mucho. También es una estrategia que teníamos desde el inicio, que se está cumpliendo todos los objetivos hasta ahora. Siempre las calificadoras de riesgo tienen esa tarea difícil de comparar a países que tienen situaciones distintas. La fracción de deuda expresada en moneda extranjera en el Paraguay, nosotros siempre les explicamos que no es un problema porque Paraguay, a diferencia de muchos otros países en desarrollo, tiene una fracción importante de ingresos en dólares que vienen de las binacionales. Si bien nuestra deuda tiene esa cobertura natural, ese hedge natural, que hace de que no represente riesgo alguno esa proporción de moneda extranjera. Igualmente, es siempre bueno, un buen mensaje para ellos mostrarle que podemos también endeudarnos en moneda local con condiciones sumamente favorables y con tasas de interés que reflejan las expectativas que tienen los inversionistas institucionales sobre el país, ¿no? Claro, entiendo lo que dice el viceministro, pero evidentemente siempre hay un riesgo cambiario de tener deuda en dólares. Evidentemente son cuestiones que nosotros no podemos manejar. Si, por ejemplo, la moneda estadounidense se valoriza demasiado por alguna situación en específico, son cuestiones que escapan totalmente a la injerencia de Paraguay. Claro, yo simplemente te comparo, imagínate un país que tenga ese nivel de deuda y no le tenga a las binacionales, no tenga ese ingreso. Ahora, si vos estás en la situación que está Paraguay y se valoriza el dólar, se vuelve más cara tu deuda, pero a la vez tenés más ingresos. Viceministro, Paraguay también está teniendo ventajas interesantes en términos de que la economía está creciendo, Sí. los ingresos están creciendo. Esto también tendría posteriormente su impacto en cuanto a los niveles de deuda, teniendo en cuenta también los cálculos con relación al Producto Interno Bruto, sobre todo, que es un indicador que mucho se está viendo últimamente. ¿Se está vislumbrando un escenario positivo en esos términos, viceministro? Y es una cuestión que asumo que también formó parte de estas charlas con los inversionistas. Sí, es una excelente pregunta, porque normalmente la gente ve el stock de deuda, pero lo que normalmente como indicador lo que usamos es el stock de deuda dividido del PIB, la fracción de la deuda con respecto al PIB. Y como bien decís, una de las cosas que se conversó mucho es de que ese indicador, deuda sobre PIB, va a tener una trayectoria quizás un poco elevada ahora, dado el déficit, pero dada la convergencia fiscal, eso se va a ir manteniendo y luego cayendo. Y no solamente por la convergencia fiscal, sino por las perspectivas que se tiene de crecimiento del PIB, ¿verdad? De lo que es los ingresos que reciben los paraguayos. O sea, los ingresos también van a aumentar. 2023 el ingreso nominal creció por cerca del 9%. Entonces, además que se espera que las tasas internacionales tengan una convergencia a la baja hacia niveles más neutrales, lo que va a hacer de que los intereses que se pagan sean menores. Entonces la dinámica de ese ratio tiende a ser estable y decreciente en el mediano y largo plazo. Viceministro, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando sobre este tema. Perfecto.